Vamos a dar la bienvenida a nuestro tercer expositor, es Jaime Dunn. Jaime Dunn tiene un máster en Administración de Empresas por la Universidad Católica Boliviana y el Harvard Institute of International Development. Ha sido operador bursátil de la Bolsa de Nueva York, vicepresidente de un banco de inversiones en Estados Unidos, consultor de la Corporación Andina de Fomento CAF y coautor de la Ley del Mercado de Valores de Bolivia. Fue nombrado el mejor banquero de inversiones de Bolivia el año 2010 y el 2011 por la revista World Finance y la Bolsa de Londres. Actualmente es presidente de IBolsa, Sociedad de Titularización. El título de su ponencia es Rentabilidad de las AFP, el ocaso de la multiplicación de los panes y los peces. Muy buenas tardes, Jaime, tienes 20 minutos. René, muchísimas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia. Aunque el problema de estos temas virtuales es que uno no sabe cuánto público hay del otro lado, así que saludos a todos de todas maneras. Lo que sí les aseguro que mi suegra, mi esposa y mi padre están viendo, por lo menos sé que hay 3 personas que están viendo esta mi presentación. Por supuesto, agradecer a los auspiciadores, Naciones Unidas, La Pública, AISA, Fundación Jubileo, y especialmente a la Universidad Católica por haberme inspirado con el nombre de mi presentación, Rentabilidad de las AFP, el ocaso de la multiplicación de los panes y los peces. Básicamente lo que pretendo hacer en estos 20 minutos es explicar por qué nuestra rentabilidad como AFPs es baja y qué es lo que podemos hacer al respecto. A ver, creo que ya hemos visto muchos de estos títulos en la prensa. Rendimiento de las AFP a su nivel más bajo en 21 años. El gobierno asegura que no tiene en qué invertir. Fíjense, no hay en qué invertir, nos dicen. ¿Qué hacer para elevar la rentabilidad de los fondos de pensiones? La rentabilidad de los fondos de pensiones de Bolivia se hunde y llega al 2.1%. Gustavo nos decía que deberíamos tener una rentabilidad real, es decir, después de la inflación, de un 10% al año para poder tener unas pensiones dignas. Hemos llegado al 2.1 y ni siquiera con rentabilidad real, sino como rentabilidad nominal. Y aquí, en estos 2 cuadros, quiero presentarles nuestras rentabilidades. El sistema integral de pensiones tiene las siguientes características en cuanto a rendimientos. Si vemos en esta gráfica del 2002 a el día de hoy, vemos que la rentabilidad nominal, que en algún momento era del 18.62%, ha ido en constante caída hasta la fecha de hoy y hemos llegado a un momento a tener del 0.2%. Y si vemos la rentabilidad real, es decir, quitando la inflación, en algún momento hemos tenido esta rentabilidad negativa. Si vemos la rentabilidad promedio entre el 98 y el 2002, estamos hablando de 12,45% al año, entre el 2002 y el 2006 de 11,48%, y si vemos la rentabilidad que hemos tenido promedio desde el 2002 a la fecha, tenemos un 7,41%. Pero si vemos otra vez la rentabilidad tomando en cuenta la inflación del 2002 al 2020, estamos por debajo del 3%, muy lejos del 10% que Gustavo nos estaba diciendo. También para que nuestro público sepa, tenemos en este momento básicamente 72.259 millones de bolivianos administrados por AFP Previsión, 64.000 millones aproximadamente por AFP Futuro. Eso nos da los 19.600 millones que tenemos en este momento administrado, que crece, valga la aclaración, a un ritmo de más o menos 153 millones de dólares mensuales. Ahora, un tema que es fundamental cuando se habla de rendimientos es que primero, con la ley 065 se ha dicho que se va a cambiar a una gestora que va a ser estatal. Bueno, primer tema, no porque cambie de las AFPs actuales a una gestora estatal, nuestro rendimiento va a subir. Ese es un primer tema. Porque no se trata de un tema de capacidad de gestión. Si los rendimientos son bajos, no es culpa de los administradores de las AFP.
No es que son malos administradores, son excelentes profesionales que hacen, muchos de ellos, este trabajo en muchos países. Lo que pasa es, a mi entender, que tenemos primero una falta de alternativas de inversión, primer tema. Y segundo, normas con una alta aversión al riesgo. Es decir, si queremos la seguridad más alta del mundo, obviamente nuestra rentabilidad va a ser baja, porque todos entendemos que a mayor riesgo recién tienes mayor rentabilidad. Ahora, ¿dónde empieza el problema de la baja rentabilidad? Y agradezco a Gustavo de haber hecho una especie de introducción al respecto, cuando nos dice que mucho está invertido en el sistema financiero. Y eso es correcto. En esta tabla, bueno, y primero quiero hacer una hincapié en un tema. Escucho mucho a la gente decir, ¿y dónde está la plata de las pensiones? ¿Dónde está el dinero? No sabemos. Es muy sencillo, entren a la página web de la PS y pueden bajar esta gráfica y pueden ver exactamente dónde está el dinero. ¿Ok? No es que el dinero se ha esfumado y ha desaparecido, está en los siguientes lugares. En el sistema financiero, bancario y no bancario, tenemos la mayoría, como decía Gustavo, un 49.49%. En el sector estatal, un 23,17%. Todos sabemos que el Estado paga tasas de rendimiento, tasas de interés que son bajas. Y todos sabemos, porque de alguna manera hemos ido alguna vez a un banco a preguntar cuánto pagan por nuestros ahorros, también sabemos que ellos pagan una tasa de interés baja. Entonces, si el 90% está en dos sectores donde la tasa de rendimiento es baja, por supuesto la rentabilidad de todos los recursos en los fondos de pensiones van a ser bajas. ¿Cuánto se invierte en temas de más riesgo? Sector, por ejemplo, construcción, 0,83%, donde capaz la rentabilidad sea, obviamente es mucho más alta que un banco. El sector industrial, 3,97%, el sector agropecuario, 0,61%. Entonces, la primera cosa que uno ve cuando ve estas estadísticas, este pie chart, es que hay un serio problema de diversificación. Estamos invertidos y concentrados primero en el sector bancario. Cualquier problema en el sistema bancario va a tener obviamente un impacto tremendo y complejo y capaz irreversible en el sistema de pensiones. Eso por un lado. Por el otro lado, también lo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando hablo de riesgo, por favor, estoy hablando de riesgo administrado profesionalmente. Es decir, que profesionalmente el riesgo es administrado y la rentabilidad puede ser subida bajo ciertos criterios de administración que se pueda tener. Ahora, tenemos de entrada un problema, otra vez les digo, muy serio, si el 90% está en cajas, en DPFs bancarios. ¿Por qué? Porque obviamente la rentabilidad, les repito, de los fondos de pensiones va a depender esencialmente de la tasa de interés que pagan los bancos. Hemos visto en la última década básicamente, cómo las tasas de interés del sistema financiero han estado cayendo. Y por supuesto, aquí abajo tengo la rentabilidad de los fondos de pensiones, eso también obviamente ha ido cayendo. Y los momentos al revés, que las tasas de interés en Bolivia subían, la rentabilidad de los fondos de pensiones también subía. Entonces, si es que estamos atados eternamente a la rentabilidad del sistema financiero, por supuesto nuestra rentabilidad nunca va a subir. Es más, podríamos decir, bueno, sería una solución que los bancos suban las tasas, pero obviamente sabemos que eso tiene otro tipo de consecuencias también. Es más, la política monetaria estatal en los últimos años ha ido a hacer todo lo contrario, que las tasas se mantengan bajas. ¿Por qué? Porque al tener las tasas más bajas, no olvidemos que la tasa de interés es el precio del dinero, el dinero es más accesible para la inversión, etcétera, etcétera. Es más, hoy en día, en plena crisis COVID-19, el tratar de pensar en subir las tasas sería un suicidio, porque necesitamos que las tasas capaz bajen más todavía. Ahora, eso me lleva también a decir lo siguiente. O sea, si básicamente nuestros fondos de pensiones están invirtiendo y ganando el interés del sistema financiero,
podríamos hasta crear un simple índice bursátil de la TRE y simplemente si los fondos de pensiones invierten en ese índice de la tasa de interés, tendrían la misma rentabilidad que tenemos hoy. O sea, así de poca diversificación existe en las inversiones de nuestros fondos de pensiones. Ahora quiero aclarar, repito, que no es porque hay una mala gestión de la AFP, no es porque la AFP es mala, que la AFP cobra mucho, que las comisiones son altas, no es eso, es porque el sistema de inversión para las AFPs necesita un cambio muy grande y tenemos que retirarnos y alejarnos más bien de esta concentración que tenemos. Ahora, quiero hablar un poco justamente de cómo también no solo nos concentramos en el sistema financiero, sino también porque es el sistema de pensiones y se ha dicho que tiene que ser ultra, recontra, mega seguro, pues resulta que se invierte, cuando vemos el riesgo, recuerden que el riesgo se clasifica con letras, triple A lo menos riesgoso, doble A, y vamos a las A's y las triple B's que son las más riesgosas. Bueno, por supuesto, nuestras AFPs invierten nada o muy poco en este sector que tiene más riesgo y toda la inversión está básicamente en inversiones de muy bajo riesgo. Y eso nos lleva también a una situación, les repito, si el riesgo es bajo, obviamente la rentabilidad va a ser baja. 87% de las inversiones de los fondos de pensiones están en empresas AA. Y solo para que tengan una idea, una empresa AA hoy en día es una empresa como Soboce, como INTI, AAA, empresas como el BNB, el Banco Mercantil Santa Cruz, bueno, Electropas es AA. Y esto se los muestro porque hay muchas empresas también en Bolivia que quisieran financiarse en el mercado de valores, pero la calidad crediticia es tan alta que se necesita para entrar en el radar siquiera de los fondos de pensiones, que básicamente hoy en día tenemos de 3.360 empresas en Bolivia, que son sociedades anónimas y podrían financiarse en el mercado de valores, solo 83 lo hacen. Entonces, tenemos baja rentabilidad, un número pequeño de empresas que acceden al mercado, porque obviamente es normativamente un esquema donde la regulación hace que las inversiones sean muy conservadoras y yo las llamo elitistas. Elitistas en el sentido que vamos a ir a las top empresas de Bolivia y obviamente esas no son el 100%. Y una alternativa sería invertir en el exterior, por ejemplo. ¿Por qué nos concentramos en Bolivia? Si aquí faltan dónde invertir, no hay muchas empresas de alta calidad, pues deberíamos ver de invertir afuera. Ahora, ha habido una inversión que se ha hecho afuera y la muestro como una cosa también curiosa, es que ustedes saben que Bolivia ha emitido bonos soberanos en el exterior, el 2012 y el 2013, ha hecho una emisión a 10 años por $1.000 millones, 500 millones de dólares cada una, a 10 años con tasas del 4.75 y el 5.95, y después el 2017 a 10 años al 4.50. Pues primero el gobierno anterior nos presentó que fue un éxito tremendo, que los compradores se peleaban por comprar estas emisiones, pero lo que no nos cuentan es que básicamente la mitad de lo que se ha emitido afuera resulta que han comprado nuestras propias AFPs. O sea, nuestras AFPs se les ha dado la oportunidad de invertir afuera, pero siempre y cuando sea en Bolivia. Entonces, otra vez, no hemos podido diversificarnos. Y a pesar que dicen que podemos invertir, como las AFPs pueden invertir hasta el 50% en el exterior, eso lo dice la ley, todos sabemos que en la práctica eso no es así por otras normas y regulación que tenemos. Entonces, yo lo que pregunto también es, si los bolivianos hemos invertido 990 millones afuera para construir carreteras, puentes en Bolivia, ¿por qué comprar nuestros propios bonos a través del extranjero? O sea, o en el extranjero, ¿por qué no lo hicimos a través de nuestro mercado local? Y capaz hubiera sido muy interesante para hacer que nuestro mercado de valores consiga algo más de liquidez y profundidad, teniendo unos 1.000 o 1.500 millones de bonos soberanos cotizados aquí en Bolivia. Ahora, cuando vemos el precio de estos bonos de Bolivia afuera, les comento que el bono a 10 años
de 4,50%. Este es el precio inicial y obviamente por los problemas de octubre, noviembre que tuvimos el año pasado, el precio cayó. Y ahora que estamos en la pandemia, el precio ha caído aún más. Entonces, no solo que hemos comprado nuestros propios bonos afuera, sino que esos también han caído de precio y nos están contablemente registrando una pérdida. Y aquí yo voy a otro tema que es bien importante. Cuando hablamos del riesgo y la calificación de riesgo, Bolivia es un país que está calificado B+. Es una calificación donde la B no significa ni bueno, ni bonito, ni barato. Significa que Bolivia es un país altamente especulativo. Significa que estamos en este color de rojo y cualquier rato podemos caer aquí abajo. Entonces, si el riesgo que representa Bolivia es tan grande, debemos nosotros tener la oportunidad de salir de nuestras fronteras e ir a invertir a países con calificaciones de riesgo que sean más altas, donde podríamos hasta tener, como les voy a mostrar ahora, rentabilidades más altas con riesgos más bajos. Y aquí simplemente les muestro justamente una de las primeras soluciones que yo planteo, es que justamente lo que debemos hacer, todos sabemos primero que a mayor riesgo, como les digo, si incrementamos el riesgo, el rendimiento también se nos incrementa. Entonces, si yo tengo un riesgo de este nivel, mi rentabilidad debe estar por este nivel. Lo que pasa es que en Bolivia estamos tomando riesgos muy bajos y obviamente eso nos está dando lugar a un rendimiento bajo. Entonces, lo que debemos hacer es hacer que nuestros portafolios expandan expandan más allá de las fronteras del país y no solo eso, dentro del país también podamos ir a poder invertir en inversiones, valga la redundancia, que tengan un poco más de riesgo. Tienes 5 minutos, Jaime, por favor. De acuerdo. Cuando vemos las inversiones tradicionales versus las no tradicionales en algunos estudios que se han hecho, se ha visto, por ejemplo, que los fondos de pensiones que invierten en instrumentos no tradicionales tienen rentabilidades que son superiores hasta en un 60%. Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy sencillo. Si podríamos invertir, por ejemplo, en el S&P 500, que es un índice en Estados Unidos, en los últimos 2.5 años, ese índice ha tenido en promedio un rendimiento en dólares del 11.6%, mientras nuestras AFPs han tenido un rendimiento nominal en bolivianos del 3.5%. O si compraríamos simplemente bonos corporativos en Estados Unidos, los últimos 6 años, la rentabilidad es del 6.90% promedio anual versus nuestra AFP 3.80%. O simplemente, como una curiosidad lo pongo, haber comprado acciones de Apple hace 10 años nos hubiera dado una rentabilidad del 94.3% al año, que es la rentabilidad actual que tiene esa empresa. El FCI, por ejemplo, los 20,000 millones, si lo invertiríamos en Apple, no solo tendríamos una rentabilidad potencialmente similar a esa, sino que apenas compraríamos el 1.17% de Apple, siendo una empresa tan grande. Ahora eso nos lleva a que debemos entrar a la renta variable. La renta variable es importante porque fíjense, aquí tengo las tasas de interés en el mundo y cómo los precios de los activos de renta variable van opuesto a la baja de tasas de interés. Entonces las tasas de interés suben y la rentabilidad de la renta variable sube. Mientras que les había mostrado en Bolivia, porque no hacemos esa diversificación, nuestras tasas de interés bajan y la rentabilidad de los fondos de pensión también. Ahora, ¿cómo podemos diversificar el riesgo? Creando un sistema de multifondos para los fondos de pensiones. ¿Qué significa eso? Que podríamos dividir las AFPs en, por decir, 5 grupos, como se hace en Chile. Entonces, el fondo A sería para que tome más riesgo y ahí entrarían personas, por decir, hasta los 30 años. Entonces, invertiría aquí en el tema de riesgo-rendimiento, invertiría por aquí, tomaría más riesgo y la rentabilidad sería más alta porque los jóvenes estarían formando parte de este fondo y pueden tomar más riesgo. Mientras que la gente de mayor edad debería tener inversiones más conservadoras. Entonces, a ellos los ponemos por aquí. El problema de nuestro fondo de pensiones es que en este momento, tengas 20 años o tengas 60 años, estás metido en este fondo que es el más conservador.
Ahora veamos justamente en Chile cómo estos fondos han funcionado. Justamente, si es que vemos el rendimiento a junio del 2020, pueden ver que los fondos más riesgosos han rendido 6% y los menos riesgosos 4,14%. Y cuando vemos de qué se compone la rentabilidad de los fondos a junio del 2020, resulta que el fondo más riesgoso, que es de la gente más joven, ha tenido un rendimiento del 5,26. El más conservador ha tenido un rendimiento del 0,36. Y cuando vemos ese 5,26, ese rendimiento de qué se compone, podemos ver que el rendimiento nacional en Chile ha sido el 1,31. ¿Y de dónde ha venido el 5,26? Pues resulta que la parte más grande de la rentabilidad ha venido de inversiones en el extranjero. En otras palabras, si los fondos chilenos se quedan invirtiendo en Chile, sería esta su rentabilidad. Pero como tienen la oportunidad de salir al mundo a invertir, la rentabilidad que tienen es la que está aquí abajo. Y con esta última lámina termino. Entonces, ¿qué causa la baja rentabilidad del sistema integral de pensiones? Una alta aversión al riesgo por la normativa, número uno, portafolios que no son eficientes porque la norma no permite mayor eficiencia, falta de instrumentos en que invertir, no hay inversiones en el extranjero, hay una norma de valoración también que afecta al rendimiento de los fondos que hay que revisar, hay inseguridad sobre la nueva gestora estatal. Y hay una gran pregunta que también nos tenemos que hacer. Nos dicen las AFP son el ahorro nacional. Pero, ¿qué significa eso? ¿Que porque es ahorro nacional, los fondos de pensiones tienen que salir a rescatar cuando hay déficit fiscal, hacer inversión pública? No. Yo quiero hacer una aclaración bien importante. No hay que decir que las AFP son el ahorro nacional. La AFP son los fondos que es el ahorro de cada uno que contribuye al fondo de pensiones. Es su dinero. Y esa persona tiene que buscar la mayor rentabilidad o pedir que se le dé la mayor rentabilidad. No, yo estoy un poquito de desacuerdo con Gustavo, no sacando una ley de garantía de inversión mínima, no exigiendo una inversión mínima, sino dejando que los administradores tengan un universo más grande en que invertir. Otra crítica que le hago yo a la ley 065 es que dice, ¿cuál es el objetivo del SIP, del Sistema Integrado de Pensiones? Nos habla de universalidad, interculturalidad, solidaridad, equidad, pero nunca habla de rentabilidad. O sea, la rentabilidad parece que no es un objetivo dentro de nuestra ley de pensiones cuando lo debería ser. Por temas de tiempo, aquí los dejo y estoy dispuesto a tomar cualquier pregunta. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Jaime.